Sí. Empezamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos otra vez a la webinar del Colegio Notarial de Cataluña de los miércoles a las 19:30. Hoy contamos con la presencia de nuestro compañero Javier Martínez del Moral, notario de Santa Cruz de Tenerife, que también fue miembro de este colegio durante muchos años, del 93 al 2002, notario de Figueras y de la Escala, y actualmente en Santa Cruz de Tenerife. Es un miembro muy activo de la corporación y un férreo defensor de la función notarial. Muchos de vosotros seguro que le habéis oído y le habéis leído en muchas ocasiones defendiendo la función. Y hoy va a hablar especialmente de sobre notas de urgencia sobre la reforma notarial y registral del anteproyecto de ley de medidas de eficiencia digital. Un anteproyecto que nos afecta directamente, que cambia de una manera muy sustancial en algunos aspectos del ejercicio de nuestra función, vital para nosotros, y que tenemos que estar muy encima y muy pendientes para conseguir una mejor prestación de nuestro servicio. Y él nos va a explicar todas las modificaciones que están previstas y va a comentarlas y va a dar su valiosa opinión. Así que nada más, no me extiendo más. Bienvenido, muchísimas gracias de verdad de nuevo, porque no es la primera vez que participas. Así que adelante, Javier, te escuchamos. Vale, muchas gracias, Raquel. Lo de valiosa me parece como una exageración, pero vamos, el resto efectivamente. Claro que no. Es correcto. Bueno, el propósito en realidad de mi charla se limita, porque no puede ser de otra manera, a examinar lo que son las líneas básicas de la reforma que está proyectada, pero sin tener ningún tipo de pretensión de desarrollar o de realizar un análisis técnico de oportunidad política. Vamos a intentar deducir los que son los principios generales de esa reforma y cómo puede afectar a la esencia y a la función de los diferentes operadores de la seguridad jurídica, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles. Voy a empezar primero por el análisis de los preceptos de reforma de la ley del notariado y también del artículo 43 de la ley del 2000 que regula el sistema disciplinario de los notarios, que son el grueso de la normativa que afecta al notariado. Se proyecta la reforma del artículo 17, concretamente de los apartados 2 y 3. Se añade un nuevo apartado 4, se modifica igualmente el artículo 17 bis 3. Se introduce un artículo 17 ter, se da nueva redacción al último párrafo del artículo 23 y a los artículos 31, 36 y 38. La reforma en general podemos calificarla como una reforma congruente con la finalidad de la ley proyectada y limitada en consecuencia al propósito de la digitalización sin perderse en otros menesteres. Se trata, o lo que hace en general es regular lo que es el protocolo electrónico, los términos de remisión de información estadística a las administraciones públicas y el acceso directo de la administración tributaria, las consultas por persona legitimada al índice único, los mecanismos de verificación de las copias electrónicas, la comparecencia electrónica del notariado, el otorgamiento mediante videoconferencia y también se actualiza y regula el sistema actual de archivo de protocolo con la introducción sobre todo del protocolo informático. La verdad es que la reforma en general y en mi opinión es positiva, pero deja desprotegida lo que es la clave de bóveda de todo el sistema electrónico notarial, tanto en su aspecto jurídico como económico. Y a todo ello es a lo que me voy a referir seguidamente. En términos generales, se podría optar por un protocolo exclusivamente en soporte papel, un protocolo exclusivamente en soporte electrónico o bien un sistema mixto. Y precisamente lo que hace la reforma, y yo creo que con buen criterio, es precisamente mantener un soporte tanto en papel como electrónico, en papel para garantizar lo que es la seguridad y la conservación del protocolo y el soporte electrónico para aprovechar la utilidad de su tratamiento informático. El artículo 17.2 no habla del protocolo electrónico bajo la fe del notario,
del cual queda siempre constancia en el protocolo físico mediante diligencia, una vez que se abra también su soporte electrónico, y se atribuye o se le considera que es original, es decir, que tanta matriz es la matriz en soporte papel como la matriz en soporte electrónico. La garantía de integridad, indemnidad y no manipulación corresponde al Consejo General del Notariado, que adoptará las medidas que en su caso pueden ser verificadas también por la Dirección General, que incluso puede ordenar su modificación o a la adaptación si las considera inadecuadas. Se crea un protocolo electrónico, se legaliza el protocolo electrónico, pero sobre todo se configura el protocolo electrónico como no podía ser de otra manera, en tanto que es original, como un protocolo dinámico. Y en consecuencia consta en el respectivo instrumento público todas las notas de modificación jurídica y de coordinación con otros instrumentos públicos autorizados e intervenidos por el notario titular o por otros notarios respecto de aquellas escrituras que puedan rectificar las que ya figuran autorizadas. Las comunicaciones son siempre cursadas a través de la sede electrónica notarial, que es la plataforma que nos va a servir para toda la conexión electrónica. Y concretamente las comunicaciones deben ser cursadas en el mismo día o en el hábil posterior, habilitándose también al Consejo General del Notariado para que pueda adoptar medidas técnicas con el objeto de garantizar la realización de tales comunicaciones. Pero además de las comunicaciones intranotariales, sean del propio notario autorizante o de otros notarios que rectifiquen o modifiquen protocolo electrónico, lo cierto es que también se pueden dejar y se tienen que dejar constancia de las notas de modificación y coordinación que se reciban de otras autoridades, sean judiciales o administrativas, atinente a resoluciones de hechos, actos jurídicos que deban consignarse en ese instrumento público, y de igual forma cualesquiera otra diligencia o nota que no requieran comparecencia de los interesados. Conviene aquí también precisar que dentro de ella y con base en el artículo 241 del reglamento notarial, también, por ejemplo, la constancia registral, la constancia de la liquidación fiscal, todo ese tipo de vicisitudes que atraviesa posteriormente el instrumento público, pues se pueden dejar constancia o se deben dejar constancia en el protocolo electrónico. Otra de las cuestiones que disciplina el anteproyecto es la información estadística que se suministra a las administraciones públicas. Ello se dedica básicamente al artículo 17.3, diciendo que es el Consejo General del Notariado el que está encargado de proporcionar la información estadística dentro, como es natural, del ámbito de su competencia, y también toda la información del índice que precisen las administraciones públicas, pudiendo en tal sentido, y yo creo que desde luego sería necesario hacerlo, crear una unidad especializada a tales fines. En particular, y sin perjuicio de otras formas de colaboración, cabe igualmente, como se podrán imaginar, una información o toda la información contenida en el índice único, estar a disposición de la agencia tributaria en cuanto tenga trascendencia tributaria, teniendo en cuenta también que se permite el acceso directo a la administración tributaria al índice, quien podrá recabar del notario la posterior remisión de las copias que pueda precisar para el cumplimiento de los fines de inspección y de gestión tributaria que correspondan. Se regula igualmente, como anticipaba al principio, las consultas al índice único, consulta tanto por el ciudadano que tenga derecho a copia como por el Consejo General del Notariado y también por las administraciones públicas. Por lo que se refiere a los ciudadanos, cualquier persona que tenga derecho a copia puede consultar, como es natural, el índice único informatizado y puede igualmente solicitar que así lo haga el notario, que deba preparar documentos con los que tengan que practicarse alguna autorización o intervención. Evidentemente, el acceso directo de la persona con interés legítimo no solamente es una consecuencia de la legislación notarial, también lo es de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que permite el acceso, rectificación, cancelación, etcétera, el ejercicio de los derechos propios que corresponden. Lo más importante, sin embargo, de ese acceso al índice único es que se garantiza por parte del Consejo General del Notariado la integridad del índice y, por supuesto, la trazabilidad de la consulta para dejar constancia por si hay que hacer algún tipo de inspección que pueda, desde luego, saberse quién y por qué, en su caso, ha accedido al índice.
El otorgante o quien acredite tener interés legítimo debe comparecer o puede comparecer electrónicamente en la sede, en la plataforma notarial, y una vez identificado, pues solicitar la expedición de copia electrónica o de acceder al índice único para saber qué instrumento ha podido otorgar y, en consecuencia, poder solicitar la copia del notario encargado de ese protocolo. El Consejo también puede acceder al índice único con el fin de ejercitar las competencias propias que tiene atribuidas, como igualmente puede acceder igualmente las administraciones públicas en general. Interesa destacar la posibilidad de acceso directo por parte del Consejo General del Notariado para el desarrollo de sus funciones, porque eso significa igualmente que puede comprobar y realizar a través de ese acceso la vigilancia y control del ejercicio profesional, algo que, como enseguida trataré, puede resultar de extraordinaria importancia para que funcione adecuadamente el sistema de protocolo electrónico de videoconferencia y, por supuesto, también de la comparecencia electrónica. Regula el anteproyecto también la copia electrónica. Regula cómo se expide la copia electrónica, cómo puede practicarse la verificación a través del CSV. A este fin también se modifica el artículo 17 bis, apartado 3º. Basta con comprobar el interés legítimo. La copia puede remitirse a través de la sede electrónica, como ya se puede hacer en la actualidad. Y lo que verdaderamente interesa es que la vocación de provisionalidad que tenía inicialmente la copia electrónica, en la regulación que se dio en la Ley 24/2001 y posteriormente en el reglamento notarial, que fue precisamente en este extremo derogado por el Tribunal Supremo, desaparece. Ya no hablamos de una vocación provisional de la copia electrónica que tiende a convertirse o metamorfosearse en una copia en soporte papel, sino que nos vamos a encontrar ante un título de legitimación general. Y precisamente por ello, para su ulterior verificación, pues resulta imprescindible que la copia autorizada inserte un código seguro de verificación. Y esto se va a poder insertar no solamente en las copias futuras, una vez que el anteproyecto se haya convertido en ley, si es que alguna vez pasa esto, sino que también va a poder aprovecharse para que cuando se expida una copia anterior al anteproyecto pueda insertarse ese CSV a los efectos de que pueda igualmente pues, verificarse por quien corresponda. El código, que es un instrumento técnico para el otorgante, puede el propio otorgante pues, cederlo a un tercero para que a través de la sede electrónica pues, pueda conocer igualmente tanto el contenido originario de la matriz electrónica como también las modificaciones o las notas de coordinación que se hayan podido practicar. Si se solicita por el otorgante, podrá además el notario entregarle un traslado informativo de la escritura matriz o acta autorizada o de la póliza que se haya intervenido, a la que adicionará igualmente el código seguro de verificación, que se remitirá en todo caso a través, como decimos, de la sede electrónica notarial, que es la plataforma global para todas las funciones electrónicas. Se dedica también el anteproyecto a regular el otorgamiento mediante videoconferencia. Se introduce a tal fin el artículo 17 ter. Como es natural, volvemos a insistir en que es la sede electrónica notarial el soporte o el mecanismo para hacer efectivo este otorgamiento por videoconferencia, y se establece en primer lugar una enumeración sin ánimo exhaustivo de documentos que pueden otorgarse por videoconferencia. Así, en un principio, las pólizas mercantiles, el mero hecho de que se remita a través de la sede electrónica la póliza por parte del banco ya implica el consentimiento del banco a esa póliza. Es decir, que la remisión podríamos entender que equivale a la firma de la entidad financiera. Puede también utilizarse el sistema de videoconferencia para la constitución de sociedades, como prevé la directiva, el nombramiento y apoderamiento, así como también el otorgamiento de actos societarios que no contengan aportación inmobiliaria de establecimiento mercantil. En principio, apoderamiento debe entenderse salvo que se trate de poderes generales que están excluidos más adelante. O sea, cualquier poder, sea o no mercantil, puede otorgarse por videoconferencia,
con excepción de los poderes generales, sean civiles o mercantiles. También la revocación de poder en las cartas de pago y cancelación de hipotecas, los requerimientos iniciales del acta y aquellas diligencias que puedan practicarse por videoconferencia, lo que puede tener una enorme utilidad para simplificar los procedimientos de jurisdicción voluntaria, los testimonios de legitimación de firma, de manera que implicará el juicio de pertenencia de esa firma a persona previamente identificada por comparecencia electrónica, los testamentos en situación de epidemia y, como norma de cierre, todos aquellos actos y negocios jurídicos que, conforme a su naturaleza, pueden otorgarse por videoconferencia, siempre que así se establezca por una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Se accede por el otorgante a la sede electrónica notarial operativa a través de la dirección electrónica correspondiente, utilizando los sistemas de identificación que correspondan. En el acto de otorgamiento de este tipo de documentos, el notario tiene que proceder, como es natural, a la exhibición del documento a través de la plataforma, de modo que pueda el otorgante hacer uso de su derecho a leerlo, sin perjuicio también de la lectura alternativa que pueda realizar el notario al margen del asesoramiento y de la auditoría jurídica del negocio que evidentemente tiene que desarrollar. Se prevé incluso que el otorgante no disponga de firma electrónica y en tal caso puede el notario suministrársela de forma gratuita conforme a los medios previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos, aunque en este caso deberá limitar el ámbito de esa firma que se le dote al otorgante al ámbito y vigencia del documento público objeto de autorización o de intervención, es decir, para el supuesto concreto. Por lo demás, el notario lo que tendrá que hacer es denegar la intervención o autorización cuando no concurran los presupuestos establecidos en la ley para poder llevar a cabo esa videoconferencia electrónica y ese otorgamiento electrónico. Se regula también la comparecencia electrónica. La comparecencia electrónica tanto para el caso de otorgar documentos por videoconferencia como para cualquier otra relación que se quiera tener con el notario. Las condiciones de la comparecencia electrónica, no hace mucho que Carmelo Llopis dio una conferencia bastante exhaustiva y bastante ilustrativa sobre los elementos que son necesarios. Yo me voy a limitar a exponerlos. Es necesario una identificación técnica. La identificación técnica como herramienta de apoyo tenemos de una parte al Ministerio del Interior, sobre todo con el nuevo DNI cuando salga, y por supuesto el índice único. Después es necesario también una identificación jurídica e incluso mediante acceso a la representación protocolizada por otro notario, la apreciación del discernimiento y capacidad y la firma o prestación del consentimiento del otorgante. El interesado puede comparecer previa a su identificación electrónica, ha de proporcionar en una comparecencia electrónica el teléfono, correo electrónico y los datos expresivos de su representación y, sobre todo, la sede electrónica debe permitir al otorgante, más que debe, a mi juicio, debería decir el anteproyecto, tiene que permitir al otorgante el ejercicio del sacrosanto derecho de elección de notario con arreglo a la legislación aplicable. Y, por supuesto, debe quedar constancia de la inmediación electrónica y de la geolocalización del ciudadano. En todo caso, el notario deberá verificar la documentación remitida para la identificación, que podrá corroborar con la información obrante en el índice único y la base de datos del Ministerio del Interior, como decía antes, y archivará, como es natural, una copia electrónica de los documentos de identidad a efectos de blanqueo de capitales, tal y como se hace en la actualidad. También tendrá legitimación el notario para solicitar bajo su responsabilidad a otro notario y para esta concreta finalidad la copia electrónica de los documentos justificativos de la representación del compareciente. A través de la comparecencia electrónica, al margen de poder otorgar por videoconferencia, pueden aportarse los antecedentes precisos para una ulterior autorización, otorgar electrónicamente los actos de negocio que puedan llegar a determinarse, solicitar que se expida copia simple o autorizada previa apreciación del interés legítimo y solicitar también que se identifiquen los documentos públicos notariales en que haya intervenido
el peticionario a los efectos de poder posteriormente solicitar al notario que los custodia, su sustituto o sucesor en el protocolo, la expedición de una copia autorizada electrónica. Por lo demás, lo que viene a regular el anteproyecto es el nuevo sistema de archivo de protocolo, donde el protocolo sea material o electrónico, pertenece al Estado. Así se establece en el artículo 36. En el artículo 37 se regula la adopción de las medidas que el colegio notarial debe adoptar para la conservación del protocolo, el tiempo de custodia por parte del notario autorizante, que en principio los que son en soporte papel son 5 años y en soporte electrónico 25 años, y también que corresponda al Consejo General del Notariado la adopción de aquellas medidas técnicas que se precisen para garantizar la indemnidad del soporte que se utilice, porque seguramente será necesario cada X tiempo proceder a la evolución de esos soportes y también su traslación o volcado a un nuevo tipo o acceso por quien pueda tener derecho a través de las aplicaciones correspondientes. En cualquier caso, el protocolo electrónico, incluso aquel que tenga más de 25 años y que se deposite a disposición del Consejo General del Notariado, evidentemente debe permitir la práctica de notas con posterioridad a su autorización. Bueno, por lo demás, la disposición final octava de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre también se reforma con objeto de considerar como falta muy grave la autorización de cualquier instrumento público por videoconferencia sin observar los requisitos establecidos al efecto de la Ley del Notariado y en sus disposiciones de desarrollo. A mi juicio se queda corto esta modificación del régimen de responsabilidad y tendría que decir que debería también garantizarse o por lo menos considerarse como falta muy grave el incumplimiento de la obligación de respetar y asegurar el correcto ejercicio del derecho de elección de notario en el otorgamiento por videoconferencia. Y lo digo porque, y ya a modo de conclusión, podríamos decir, por lo menos decía al principio, que la reforma debe considerarse en general positiva ante la necesidad de dar respuesta a la inmediación electrónica. La reforma regula suficientemente el sistema técnico para esa efectividad, pero se echa en falta, como ya anticipaba también, una respuesta acabada a la protección de la clave de bóveda jurídica y económica de todo el sistema de competencia notarial que gira en torno a ese derecho de elección. Jurídicamente, la eficiencia del sistema exige que la comparecencia electrónica no afecte a la estructura de la organización territorial y evite la acaparación de asuntos, especialmente en la contratación seriada financiera. Es decir, por el respeto al derecho de elección de notarios, debe impedirse que los grandes operadores puedan desplazar y concentrar los asuntos en determinados despachos. Para esto, es decir, para hacer efectivo ese derecho de elección y evitar, en consecuencia, que la contratación seriada sea quien, en definitiva, ejerza el derecho, pues evidentemente deben atribuirse las competencias necesarias al Consejo General del Notariado. Y aquí creo que la ley se queda corta. Básicamente es verdad que la reforma permite al Consejo General acceder al índice único y si permite acceder al índice único para el cumplimiento de sus fines, sin duda también para investigar, detectar y corregir la lacra oportunista que, aprovechando la videoconferencia, pueda generarse en perjuicio de la función pública. Precisamente el otro día, hablando con nuestro compañero Brancó, proponía con buen criterio que también constara en los otorgamientos por videoconferencia el sello temporal de firma, que es una herramienta de primera magnitud para poder controlar la regularidad de la actuación por parte de notarios que dependan mucho de la contratación seriada. A mi juicio, la medida del sellado temporal es necesaria, pero desde luego no es suficiente, y considero que el anteproyecto debería reconocer la creación también de una unidad especializada en el Consejo General para hacer efectivo el derecho de elección, que es la base de la competencia notarial, y en consecuencia tener en consideración que son perfectamente admisibles cualquier restricción a la libre competencia que tenga por objeto el respeto del derecho de libre elección, y por el contrario son inadmisibles
todas aquellas prácticas de liberalización competitiva que en realidad lo que hagan es restringir el funcionamiento o la eficacia del derecho de libre elección de notarios. Partiendo de esta hipótesis de trabajo, la unidad especializada debe poder, primero, aplicar algoritmos y herramientas de inteligencia artificial para detectar situaciones de acaparamiento de asuntos o de riesgo que no respondan a la efectiva elección de notario por el ciudadano. Disponer también de medidas correctoras y disuasorias de estas conductas anticompetitivas, es decir, que cueste más el collar que el perro, básicamente, es decir, que se puedan imponer sanciones muy graves y sanciones económicas, y esto, como es natural, va a exigir una disposición legal un poquito más generosa que lo que existe en la actualidad. Solo si somos capaces de diseñar estrategias que permitan que fluya el derecho de elección, la videoconferencia no será el principio del fin del notariado tal y como lo conocemos hoy. Y es que el protocolo electrónico y la inmediación electrónica precisan de mecanismos de organización interna e intranotarial para poderlo hacer efectivo. Esto en el aspecto jurídico, pero también decía que es una clave de bóveda de toda la reforma del anteproyecto, la viabilidad económica. La dependencia del notario de los ingresos por folio y copias puede verse afectado muy negativamente con las copias electrónicas exhibibles mediante CSV. Resulta imprescindible, en consecuencia, la reforma del arancel para cubrir los desajustes generados por el acceso electrónico a las copias, la llevanza del protocolo electrónico, la mejora y ampliación de la información parametrizada en índices y los recursos tecnológicos para implementar todas estas nuevas medidas. No olvidemos que llueve sobre mojado. A la interminable lista de reducciones arancelarias de los últimos años se unen los documentos deficitarios, los gratuitos, la falta de actualización de las percepciones vigentes, y todo esto está haciendo imposible el mantenimiento del sistema actual. El Gobierno debe ser consciente de ello, de que el sistema no da más de sí en términos económicos y de que si quiere un notariado que pueda adoptar también mecanismos de solidaridad mediante subvenciones cruzadas, es necesario que existan suficientes excedentes para hacer frente a esos mecanismos y para mantener económicamente la compleja estructura organizativa de la seguridad jurídica notarial. Con ello, doy por concluso las alegaciones con relación, o las observaciones con relación a la reforma en lo que hace al notariado. Me voy a referir a continuación al registro de la propiedad y posteriormente al registro mercantil. Si decíamos que la reforma notarial se centra en exclusiva a la digitalización, lo cierto es que la reforma que se propone de la legislación hipotecaria y mercantil va mucho más allá y parece que va destinada a otros fines. En primer lugar, y básicamente al incremento encubierto del arancel registral por medio de modificaciones legales tan discretas como efectivas. También parece que se tiende a la derogación de la posibilidad del acceso directo al contenido registral, que ya preveía el artículo 222 de la ley hipotecaria número 10, que aunque no se toca, con la reforma a otros preceptos se deja completamente en el olvido, si es que no estaba ya olvidado desde la ley 24/2001. También la reforma registral lo que pretende es facilitar que el registrador pueda firmar a distancia sin el engorroso trámite de estar presente en la oficina registral cuando realiza su función. La externalización de la sistematización de la información, de tal forma que el registro únicamente tenga que proceder al volcado en los libros y, por tanto, la reducción de los costes operativos del propio registro. La creación de un archivo paralelo de todos los documentos presentados para su conservación ad perpetua, la ampliación de los medios de cognición del procedimiento registral, modificando de facto el artículo 18 de la ley hipotecaria, de manera que ahora ya no se trata solo de calificar lo que resulte del título y de los asientos del registro, sino que lo que se pretende es un cambio radical y disparatado al sistema por el cual el registrador puede consultar a su antojo o capricho todo aquello que considere oportuno o conveniente. También se aprovecha la reforma para mejorar el poder y la estructura monopolística del servicio registral y ya de paso, pues no está de más usurpar funciones notariales mediante la identificación
la apreciación de la capacidad e incluso la prestación del consentimiento ante el registrador mediante videoconferencia. En consecuencia, tenemos que la digitalización es una excusa para meter de tapadillo una reforma radical del sistema registral, solapando sus funciones con otros cuerpos, multiplicando por 5 los costes de publicidad, violando el derecho de autodeterminación informativa del ciudadano y diseñando en definitiva un nuevo orden o estado registral en provecho exclusiva del cuerpo a quien se dota de un omnímodo poder sin atender a las necesidades de los usuarios y aprovechando la digitalización para reducir costes operativos de la oficina registral, pero sin provecho o beneficios alguno de carácter social. Me voy a referir muy sucintamente a cada una de estas cuestiones, así, a título de ejemplo, en lo que hace al incremento del arancel, la tecnología que viene utilizando últimamente el Colegio de Registradores, básicamente dos. Una de ellas consiste en crear nuevos asientos de hechos o de datos que pueden constar en el asiento general y que de hecho constan en el asiento general, incluso de los previstos en el artículo 9 de la ley hipotecaria. Al sacarlo y darle carácter de nota marginal, anotación o cualquier cosa similar, ya tienen la posibilidad de acudir a un concepto típico arancelario. Y lo segundo, que aquí la verdad es que se utiliza de forma bastante prolija, el cambio de nombre de determinadas actuaciones notariales para que su nombre coincida con alguno de los aspectos típicos del arancel registral. Y concretamente, dentro de esta última destaca el artículo 19 bis, donde se convierte lo que hasta la fecha era la nota de despacho de la escritura, que evidentemente no devenga arancel porque lo devenga embebido dentro del arancel general aplicable del número 2, y se configura como una certificación, concretamente como una certificación electrónica. De esta manera, pues se legaliza lo que hoy constituye una sobrepercepción arancelaria prácticamente generalizada en todos los registradores y que actualmente supone un fraude al consumidor superior a los 300 millones de euros al año. La segunda certificación que también hay que expedir sí o sí cada vez que se practica una inscripción, según la reforma del artículo 19 bis, es la relativa a la antigua nota del día después, la nota informativa que se expide después de practicar una inscripción. Ahora se convierte en una certificación electrónica en extractos y con información estructurada de toda la nueva situación registral vigente. Ya vamos por 2, pero es que hay más. El artículo 240 de la ley hipotecaria viene a decir que toda comunicación, cualquiera que sea su forma y objeto, que como consecuencia de los diferentes procedimientos registrales hayan de realizar los registradores de la propiedad mercantil y de bienes muebles, comprenderán, y aquí es donde viene, certificación de los extremos que hayan de ser objeto de aquella y se realizarán preferentemente por vía telemática. Es decir, cualquier cosa, cualquier escrito, cualquier documento que haga el registrador se le puede dar el carácter de certificación y a partir de ahí aprovechar para cobrar percepciones arancelarias por cada una de estas notas, comunicaciones, documentos o notificaciones que pueda realizar el registrador. También se aprovecha en el artículo 247.3 y se dice que cuando se realice la presentación de un título que afecta a varias fincas, a todos los efectos legales se entenderá que se trata de tantos asientos de presentación distintos como fincas registrales comprenda aquel. Esto solo tiene una explicación. Actualmente el asiento de presentación lo es por documento y ahora quieren que el asiento de presentación sea por finca. Si además le metemos las correspondientes certificaciones, esto va a suponer que por inscripción probablemente, por muy reducido que sea el asiento de inscripción, menos de 300, 400 euros más de sobrecoste no va a tener la cosa. Dado que se crea también un libro especial, hay una serie de interconexiones, comunicaciones que se van a considerar igualmente certificaciones, otras 2 o 3 saldrán por aquí. Y después, curiosamente, en la Ley de Sociedades de Capital, en el texto refundido, en la reforma del artículo 40 cuarter, se prevé que cada vez que se subsane un título, se entiende que es una segunda inscripción, aunque aún no se haya inscrito el primero, es decir, se presenta un título, se considera que hay un defecto, se procede a la subsanación
y cuando se practica la inscripción de 2 títulos y en consecuencia se considera una segunda inscripción aunque no se hubiera practicado la primera. El artículo 19 bis regula también el derecho al registrador sustituto. Prácticamente no reforma nada, a pesar de que ya que toca el artículo suyo, pues sería actualizarlo para intentar que sirva para algo. El sistema que actualmente, pues prácticamente podemos decir que es un sistema inservible. Lo primero es que la aportación de documentos no lo deja claro, pero parece que quien tiene que aportar los documentos al registrador sustituto es el propio interesado, cuando lo razonable, ya que están presentados en el registro, es que sea el registrador sustituido quien desarrolle esta función. Por otro lado, se prevé el reparto del arancel, como ya estaba, al 50% entre el registrador sustituto y sustituido, pero yo creo que a mi juicio lo razonable es que cobre un 50% el registrador sustituto si considera que es inscribible y, por supuesto, el registrador sustituido en ese caso no puede recibir nada porque nada ha hecho. No tiene ningún sentido que tenga una especie de canonjía, prebenda o derecho de pernada sobre cada finca que haya en el registro, aunque sea un tercero, otro registrador, el que realice la calificación jurídica definitiva. Por otro lado, y por esta razón lo que se propone es una reforma, o lo que propondría yo es una reforma, donde quede claro que corresponde al registrador sustituto el 50% del arancel y el sustituido no tiene derecho a percepción alguna. En su caso, lo que tendría que hacer es indemnizar los daños y perjuicios. Y por otro lado, podría aprovecharse también la regulación del registrador sustituto, dado que no opera los sistemas de incompatibilidad o de recusación de los registradores, para que cualquier ciudadano pueda, de oficio y directamente, solicitar antes de la presentación del documento la designación de un registrador sustituto distinto de aquel que tendría que despacharlo a través de la exclusiva territorial que tenga asignada. Se trataría de un procedimiento mucho más objetivo y objetivo tendría que ser también el procedimiento de señalación del registrador sustituto que en la actualidad corresponde al CORME y que desde luego puede considerarse cualquier cosa menos objetivo. La reforma también prevé el acceso a la información registral, o mejor dicho, la negación al acceso a la información registral o al contenido del registro por parte de autoridades, funcionarios, jueces o el propio titular registral. Se deja, desde luego, el artículo 238 de la ley hipotecaria, que dice que en todo caso se debe llevar el registro por medios electrónicos que permitan en todo momento el acceso telemático a su contenido, y también no se reforma el artículo 222.10. Dicho artículo dice que la manifestación implica el acceso telemático al contenido del libro del registro y a tal efecto, si quien consulta es una autoridad, empleado o funcionario público que actúe por razón de su oficio y cargo, cuyo interés se presume en atención a su condición, el acceso se realizará sin necesidad de intermediación por parte del registrador. A pesar de que esta es del eje data, lo que existe vigente y que el anteproyecto no lo toca, el artículo 238 en la reforma que se prevé lo que hace es prácticamente eliminarlo, cuando dice que solo los asientos registrales extendidos y firmados por el registrador competente y la publicidad registral expedida en la forma y con los medios previstos en esta ley y demás normas concordantes tendrán los efectos previstos en esta ley. Es decir, que solo lo que expide el registrador produce efectos. Eso es lo que dice el 238. El 241, en el mismo sentido, crea el repositorio electrónico de documentos que tantos años llevan intentando los registradores sustituir por el sistema que había proyectado la Ley 24/2001 y reafirmado por la Ley 24/2005 y que llega 16 años incumpliéndose. Y como digo, crea un repositorio con la información actualizada de la finca en el momento de la realización de una operación. Y este repositorio se genera con los datos extraídos de la aplicación a través de un documento electrónico con una información estructurada, luego hablaremos del mismo. Y esa información estructurada pues contiene desde la descripción actualizada de la finca, la descripción gráficas y costales, la titularidad, cargas vivas que pesan sobre ella, y permitirá, dice aquí, al registrador comprobar la coherencia, es decir, que este fichero estructurado que tendría un gran valor
para la cognoscibilidad del contenido del registro lo es en exclusiva para el registrador. El artículo 246 va en la misma línea. Dice que la calificación de los títulos referentes a una finca, la gestión, modificación y publicidad formal del contenido de dicho folio real se realizará por el registrador competente. Esto, desde luego, es contradictorio con el acceso directo al contenido del registro que, como decimos, ya prevé el artículo 222.10 de la ley hipotecaria. La reforma propuesta, por tanto, con el velado fin de derogar la inaplicada ley 24/2001, concibe el documento de información estructurada como una herramienta, como digo, al servicio exclusivo del registrador. El documento electrónico de información estructurada es el contenido del registro. Ese contenido debe estar disponible a tiempo real, tanto para notarios, jueces, autoridades competentes, como para el propio titular registral, y con diversas capas cuando se trata del público en general, para facilitar la cognoscibilidad, que, como sabemos, es la base de los efectos de la publicidad material. No puede haber buena fe si no hay acceso al registro y, en consecuencia, cuanto mejor y más se facilite el acceso al registro, mayor serán los efectos que el registro puede llegar a producir. En suma, la base de datos auxiliar, a mi juicio, es lo único que debe sobrevivir. La descripción literaria no tiene futuro, es absurda, no tiene valor. Por otro lado, el repositorio debe estar conectado con el libro diario y con el libro de presentación para la disponibilidad inmediata y online en beneficio del tráfico y de la seguridad jurídica. Y, desde luego, el contenido, a mi juicio, no debe ser el determinado por el CORME. El contenido debe ser el que corresponda. Es decir, el contenido debe ser el necesario para que pueda ser útil a los ciudadanos, al tráfico jurídico, a la administración y, por supuesto, a la agencia tributaria. Bueno, el artículo 247 prevé la creación de una suerte de registro o de archivo registral paralelo. Se expresa en los siguientes términos: los documentos electrónicos presentados en el registro y las copias digitalizadas de los documentos presentados en formato papel se archivarán electrónicamente en el registro a los efectos de su conservación y custodia en un solo legajo electrónico ordenado por número de entrada. Es decir, que todo el protocolo notarial que acceda al registro de la propiedad tendrá su reflejo también en el propio registro. ¿Y para qué? ¿Para qué conservar en el registro, una vez que se ha practicado la función pública, documentos que están protegidos por el secreto del protocolo? Esto, desde luego, al margen de violar la legislación notarial, viola también el derecho de autodeterminación informativa del ciudadano. Si el protocolo es secreto, la administración, incluida la administración registral, únicamente puede acceder a los efectos del cumplimiento de sus fines, y, una vez cumplidos, debe de proceder a la eliminación y a la cancelación de todos los antecedentes que pueda tener. Ya digo que esto es una violación flagrante de la Ley Orgánica de Protección de Datos y del derecho de autodeterminación informativa, que al más alto rango normativo garantiza el artículo 18.4 de la Constitución. También se regula el libro de entrada electrónico, que es una suerte de libro atípico que ya funciona en todos los registros de la Ley 24/2001, pero, curiosamente, en este libro de entrada electrónico se hace responsable de cualquier error a quien hace la presentación del documento. Desde luego, el registrador no tiene ningún tipo de responsabilidad en el caso de que no despache o considere que la información o la identificación de la finca no queda suficientemente claro para practicar el asiento de presentación. Quizás más importancia tiene lo que se viene a llamar el fichero estructurado. A él se refiere el artículo 252 de la reforma de la ley hipotecaria, que dice que, en caso de presentación electrónica, el documento deberá presentarse en un formato de lenguaje natural legible por el ser humano y se acompañará necesariamente de un fichero en formato estructurado con los datos esenciales de aquel, a los efectos de su proceso electrónico, previa comprobación por el registrador. Es decir, para que no tengan que molestarse en extractar los datos, ya te piden que, además de presentar el documento electrónico, presentes una ficha con los datos extractados para hacer el volcado directo ya en su base de datos y reducir los costes operativos del propio registro. Evidentemente, no tiene sentido que se presente el título y el fichero estructurado, que solo sirve para facilitar el trabajo del registro. A mi juicio, lo suyo es presentar simplemente un fichero estructurado. Es decir,
en su caso, actualizar y mejorar la información del índice único, y al igual que se presentan datos a la administración tributaria, a la administración en general, a los juzgados, a blanqueo de capitales, que sean unos datos parametrizados y perfectamente estructurados los que lleguen al registro, y de esta manera, por supuesto, pues se defiende mucho mejor el derecho a autodeterminación informativa del ciudadano, y a su vez se facilita la labor registral en la medida en que prácticamente se les da el trabajo hecho. Ellos lo único que tienen que hacer es contrastar esos datos y calificar la integridad de los mismos y la suficiencia para practicar el asiento que se está interesando. Se introduce igualmente una disposición adicional primera. Ya el mero hecho de introducir una disposición adicional primera a la ley hipotecaria es para ponerse a temblar. ¿Qué es lo que quieren con esto? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, pues se llama, o el nombre, adaptación e incorporación de los principios de la administración electrónica a los procedimientos y actuaciones previstos en la legislación hipotecaria. Y lo que hace lo contrario, la verdad. Voy a remitirme exclusivamente a lo más interesante. El apartado B dice que es un derecho de los interesados a no aportar los datos y documentos que obren en otros registros jurídicos, pudiendo los registradores, en interés y por cuenta de los interesados, utilizar medios electrónicos para recabar dicha información, la cual solo podrá ser utilizada en el concreto ámbito del procedimiento registral para que haya sido obtenida y con la finalidad que legalmente responda a tal procedimiento. Lo único que faltaba es que lo utilizaran para otras cosas. Pero vamos a ver, los medios de cognición del procedimiento registral están perfectamente tasados. No se puede establecer un sistema indefinido en cuanto a esos medios, porque eso crea una inseguridad absolutamente aplastante. Cuando hablamos además de la creación de una función pública, que es la última, que se ejerce en monopolio cerrado y cobrando del mercado renta de monopolio, la situación no puede ser más disparatada. Evidentemente, una situación como esta pasa necesariamente por el sometimiento de la actividad registral a tasa, en tanto que se trata de una función pública y no del ejercicio de una profesión pública. Y una función pública donde además los medios de cognición, la arbitrariedad y el capricho del registrador se erigen en las fuentes del derecho principal del procedimiento. O sea, es una cosa absolutamente demencial. Igualmente, esta disposición adicional, el apartado E, dice que los registradores o que los interesados tienen derecho a obtener certificaciones electrónicas de documentos que formen parte de los procedimientos registrales en las que tengan la condición de interesado. Vamos a ver, tendrán o podrán expedir certificaciones de lo que es competencia del registro. Pero si de una parte pueden incorporar a su archivo los documentos que vengan a bien y que de oficio quieran pedir, incluso el documento notarial electrónico, y de otra manera pueden certificar, en realidad lo que se pretende con esto, como ya se ha hecho por algunos registradores en alguna ocasión, es sustituir la copia autorizada como título de legitimación para el tráfico con una suerte de certificado registral donde, robando, porque no se puede decir de otra manera, información de las administraciones públicas y del notariado, incorporan el documento notarial electrónico, los datos del catastro, los datos de medio ambiente y todo lo que se le ocurra, todo lo divino y lo humano que se le puede ocurrir a cualquiera. Y además encima se trata de una nueva certificación que a fechas en que se ha venido utilizando, sobre todo a partir del 2004-2005, venían cobrando 150 o 200 euros por este tipo de certificación. Evidentemente no existe percepción arancelaria que permita cobrar semejante importe, pero bueno, eso es lo de menos. Se introduce otro apartado que es el F, donde se dice que el ciudadano tiene derecho a la conservación en formato electrónico por los registros de la propiedad mercantil y de bienes muebles de los documentos electrónicos que formen parte de un procedimiento registral. Aquí vuelvo a reiterar que lo concibe como un derecho del ciudadano. ¿Pero qué me está contando usted? Es al revés. El ciudadano lo que tiene derecho es a que no se conserven, datos que no son estrictamente necesarios para el cumplimiento de los fines propios del ámbito administrativo en el que nos movemos. Por consiguiente, y como conclusión, pues podemos decir que debe desaparecer de la reforma todo aquello que incide en la digitalización del servicio registral a disposición e interés que no esté a disposición e interés de los ciudadanos, como el incremento arancelario, aplicando, por supuesto, el principio de neutralidad tecnológica. Debería haber una disposición adicional que así lo estableciera.
neutralidad tecnológica también a nivel económico. Segundo, debe reconocer el derecho del titular registral, autoridad y funcionario al acceso al contenido del registro gratuitamente, sin intermediación del registrador, ya directamente, ya por medio de la autoridad. Mientras que no exista ese reconocimiento, la información registral debería ser gratuita. Llevamos 21 años esperando que lo pongan en marcha. Yo creo que es el momento ya de incentivarlo de alguna manera. El fichero estructurado remitido electrónicamente hace innecesaria la presentación del documento íntegro notarial. El registro no puede conservar documentos y antecedentes inscritos, más allá de archivar aquellos que se establezcan por una disposición legal, como el libro del edificio, etcétera. Y esto sencillamente por respeto a la protección de datos y el derecho de autodeterminación informativa. Y por último, no puede quedar al arbitrio del registrador los documentos a seleccionar para practicar la inscripción. El sistema registral debe basarse en un sistema de documentos tasados y desde luego así debe seguir. Voy a referirme ya, y con esto termino muy rápidamente, al registro mercantil. En el registro mercantil interesa algunos comentarios concretos. Así, por una parte, se prevé que se tiene que facilitar gratuitamente a los interesados una información sobre una serie de datos del registro mercantil que establece la directiva y que se prevé en el apartado 5 del artículo 17 del Código de Comercio. Después también en el artículo, en la reforma al reglamento de registro mercantil se dice que se podrá disponer gratuitamente a través del sistema de interconexión de registros de al menos de una serie de datos de información que pone a continuación. Dice, se podrá disponer. Yo creo que sobra el podrá, se dispondrá, será obligatorio para el registro poner gratuitamente a disposición del ciudadano todo aquello que a la postre es lo que dice también la directiva. Un aspecto también que merece comentario especial es la inscripción de las sucursales de una sociedad establecida en nuestro Estado miembro. Se aprovecha para eliminar la intervención notarial. No se hace directamente, sino que al reformar el artículo 308 bis, se dice que toda información y documento relativo a la creación o cierre de las sucursales se presentará íntegramente en línea, sin perjuicio de que la sociedad prefiera la presentación en línea notarial en el domicilio de la sucursal. Es decir, el sin perjuicio quiere decir que se puede presentar directamente al registro en línea o a través de la notaría, pero si se hace a través de la notaría, digo yo, que entonces el notario puede practicar el asiento directamente sin intervención del registrador, no tiene sino sentido de ninguna clase lo que están diciendo aquí. Y por si hay alguna duda, en el número 4 dice que el registrador mercantil, una vez recibida toda la documentación requerida para la creación en línea de una sucursal, procederá a la inscripción. O sea, lo que tiene que recibir es la documentación y no el documento notarial. El artículo 308 quinqui es sobre la información societaria europea. Parece que regula el intercambio de información, no voy a meter demasiado en esto porque ya debería terminar, y el 308.7 dice que facilitará a los interesados la obtención de información sobre las indicaciones referentes a las sucursales. Y aquí sí que se prevé que es gratuito, pero a mi juicio, o mejor dicho, lo somete a que el coste no puede ser superior a una tasa que cubra los costes de producción. En definitiva, la necesidad de someter la información del registro mercantil a tasa, porque lo pide la propia directiva y porque no existe ningún registro europeo donde se establezca una retribución profesional en el registrador mercantil, pues nos obligaría, como decía anteriormente, a someter toda la actividad también del registro mercantil a tasa y eliminar el arancel que como renta de monopolio, cuando se aplica a la actividad registral, es una renta ilícita en el ámbito de la Unión Europea. Y con esto termino. Muchas gracias y perdonad por la espesura de la exposición. Muchísimas gracias, Javier, de verdad. La verdad es que ha sido una exposición muy clarificadora del contenido del anteproyecto. Yo opino como tú que con respecto a la reforma en materia notarial es positivo. La conclusión es que es bueno, realmente reconoce pues, anhelos ya antiguos del notariado, como es el protocolo electrónico y como es la autorización y otorgamiento de determinados documentos por videoconferencia, una necesidad social que se ha puesto más de manifiesto si cabe en estos últimos tiempos con la pandemia, con lo cual en ese aspecto yo creo que el notariado debe estar bueno, al tanto, pero conforme con el contenido. Y desde el punto de vista de la reforma registral, pues bueno, yo creo que
La Ley de Eficiencia Digital, como su propio nombre indica, lo que busca es una mayor eficiencia desde el punto de vista digital. Y si los legisladores no pierden ese objetivo, pues yo creo que al final regularán las modificaciones que sean necesarias con ese único objetivo, ¿no? Beneficiar la prestación del servicio público y beneficiar a los usuarios y a los ciudadanos, no a los notarios o a los registradores, ¿no? Yo creo que la finalidad es esa y no se puede perder ese objetivo, y creo que el sentido común se impondrá en ese sentido, vaya. Vamos a dar paso, si te parece, por si alguno de los espectadores, que son muchos, te digo, Javier, y me imagino que lo habrán seguido muy atentamente, te están dando la enhorabuena en los mensajes. No sé si alguno quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario de la exposición de Javier. Si alguno quiere hacerlo, en la parte inferior hay una mano, y si le da, pues nos avisa de que quiere hablar y le damos voz. No sé si claro, si no teníamos mucha información al respecto del contenido, toda esta novedad es mucha información de nuevo, pero bueno, te dan la enhorabuena. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más, Javier. La verdad Nada, es que no, al revés, muchas gracias al Colegio de Notarios de Cataluña. Siempre me he sentido como en casa, por razones diversas, en esta sede colegial, y quería agradecer pues que me haya invitado a dar esta charla. Pues de verdad, muchísimas gracias a ti, los agradecidos somos nosotros, el colegio. Contaremos contigo en más ocasiones mientras nos lo permitas, es un lujo. Y emplazo a los espectadores a la próxima webinar del miércoles que viene, evidentemente a las 7:30 como siempre, relativa al tema de las subsanaciones de discrepancias en catastro. También muy interesante, es otro tema totalmente distinto, pero también muy interesante. Mira, pregunta Javier Oñate. ¿Cómo se va a solucionar el problema de la competencia territorial? La única manera es a través del derecho de elección. Yo no veo otra. Lo que pasa es que tiene que regularse un derecho de elección muy bien tasado, y tiene que disponer el Consejo General del Notariado de una unidad centralizada destinada día y noche a verificar las conductas que puedan resultar oportunistas y proceder contra ellas con la máxima severidad posible. Yo no veo otra alternativa que esa, porque es que, claro, desde el momento en que tenemos videoconferencia, parece una contradictio in terminis que existe una competencia territorial. Y la competencia territorial es la base del notariado. Si no una competencia territorial, cuando menos una competencia subjetiva. Y una competencia subjetiva del ciudadano implica de verdad que se respete radicalmente. Se ha logrado algo con la Ley de Crédito Inmobiliario, se ha logrado bastante. Hay un poco más de distribución del mercado hipotecario de lo que había antes, pero todavía se ven situaciones como las de muchas cancelaciones que se centralizan en determinados notarios y que esto no obedece al derecho de elección del ciudadano, evidentemente. No puede obedecer, es imposible. Matemática y metafísicamente imposible que así sea. Y no puede haberlo si no es así. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no, son las... Bueno, te felicitan, te siguen felicitando. Son las 8:28, con lo cual has cuadrado hasta el tiempo, Javier. De verdad te lo agradecemos mucho desde Cataluña. Sabes que eres muy querido en este colegio por razones obvias, y te esperamos en próximas webinars y les emplazamos al resto de espectadores para el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por conectaros y por estar atentos, y os esperamos el miércoles que viene. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, chao. Hasta ahora.